Vimos la primera semana, hace 15 días, allá en Juan capítulo 8, que el Señor Jesús nos dice que vivimos una aparente libertad. Es un engaño que vivimos en libertad. La mayoría de la gente cree que vive libre, cree que cuando hace lo que quiere es libre, pero la verdad que el Señor nos revela es que entre más haces lo que quieres, más esclavo eres de ti, pero en esencia del pecado, del diablo, si así lo quieres ver. Al final todo lleva hacia ese camino. Entonces hay una falsa libertad y tenemos que ser libres, porque el Señor dijo: yo he venido para que tengan libertad. Si el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor nos dijo que nosotros somos libres, pero ¿libres de qué? Y libres ¿para qué? Es la pregunta. Entonces, el domingo pasado, allá en Romanos capítulo 6, vimos que el Señor nos ha hecho libres del pecado, porque el pecado es un amo, dijimos, y es un amo vil, despreciable. Es un amo que se apodera de tu voluntad. Es un amo que no pide permiso para entrar en tu vida. Es un amo que te promete mucho y te paga muy poco, y cada vez te paga menos, por cierto. Es un amo bastante vil, y la mayoría vive feliz sirviéndole sin darse cuenta cuán esclavo es. Pero la buena noticia es que Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y eso fue algo que no pasó dentro de nosotros, pasó cuando Jesús lo hizo. Así que esa batalla ya está ganada. Esa batalla no tiene ni por qué pelearla el cristiano. El que ha puesto su vida en el Señor, el que ha entregado su vida a Cristo, no tiene por qué pelear esa batalla. Cristo ya la ganó en la cruz. Esa fue una batalla ganada en la cruz. Y eso es lo que dice allá Colosenses, cuando dice que el acta de decretos que nos era contraria, es decir, nuestro juicio, lo que nosotros merecíamos, Cristo lo puso allá en la cruz, exhibiéndolo públicamente y triunfando sobre ellos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres. Pero entonces, si somos libres del pecado, la pregunta común de un creyente, en especial alguien que empieza a andar o querer de veras andar en el Espíritu, la pregunta es: si soy libre del pecado, ¿por qué sigo teniendo ganas de pecar? ¿Por qué me sigue ganando el pecado? ¿Por qué sigo perdiendo la batalla contra el pecado? Y esa es la batalla interior. La batalla exterior ya fue ganada por Cristo. Nos libró del pecado. Y eso es lo que nos decía Romanos 6. Pero hay una batalla interior. Y esa batalla interior nosotros la tenemos que librar. Pero quiero decirte, antes de platicarte todo lo demás, para que de una vez entiendas y que le cortes alas al diablo en tu mente, tú tienes que pelear esa batalla, pero no la vas a pelear en tus fuerzas, porque perderías. La puedes ganar muy fácil si la peleas en el Espíritu. Esa pelea se pelea en el Espíritu, si me vale la redundancia. Así que cuando uno comprende esto, vámonos a Romanos capítulo 6. ¿Recuerdas que te dije que Romanos 6, 7 y 8 son un solo tema? No deberían de estudiarse por separado. El domingo pasado empezamos hablando de Romanos 6 y hoy vamos al capítulo 7. Estamos viendo tan solo algunas partes, te dije, de esto, porque este es un tema que podríamos o deberíamos estar platicando de él durante toda la vida. Pero tan solo para ver algunos fundamentos muy principales. Romanos capítulo 7. Voy a comenzar a leer desde el versículo 15, porque la mayoría se identifica con esto. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la mayoría de nosotros, hermanos, nos sentimos identificados con esta lucha. Yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Cuántas veces te habrás encontrado a ti mismo en esta situación? Es que yo quiero agradar a Dios, de veras que yo quiero agradar a Dios. Es que yo no quiero ser así, pero no sé por qué hago lo que hago. Y esa es la lucha que Pablo nos está aquí relatando. Hay algo dentro de mí, hay algo que está luchando en mí, que no me deja ser libre. ¿Qué es lo que pasará? Al grado que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará? Ya quisiera liberarme de esto. Teológicamente, este asunto de quién me librará de este cuerpo de muerte tiene un montón de implicaciones, pero no quiero enredarme en eso. Simplemente en la lucha que nosotros sentimos, ya quisiéramos que se acabara esta lucha, ya quisiéramos poder agradar a Dios continuamente sin tener que estarnos preocupando por si pecamos o no pecamos, si agradamos a Dios o no agradamos a Dios. Ya quisiéramos que esto terminara, pero no ha terminado. Y no ha terminado por una razón. Porque lo que Pablo nos está diciendo es que hay dos fuerzas en mí que se oponen. Y esto es lo mismo que él nos expresa en Gálatas capítulo 5, comenzando en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos del Espíritu son contra la carne y los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sabes, cuando pienso en esta lucha y cuando pienso en cómo Pablo nos describe esta batalla y cómo yo mismo la he vivido tantas veces, es como estar siendo estirado continuamente por dos grandes poderes. Lo representamos normalmente con un angelito y un diablito, ¿verdad? Ahí tratándonos de decir qué hacer, y estamos siendo estirados, nos dice Pablo, de un lado hacia otro. Me recuerda aquella película, ¿recuerdan allá en 2004 cuando salió esa película de Spider-Man? Cuando él está tratando de detener un tren, ¿recuerdan esa escena? Está haciendo tanta fuerza, a ver si la tenemos por ahí. Está haciendo tanto esfuerzo que honestamente no sé si fue elección del actor, si fue elección del director o no sé, pero está haciendo tanta fuerza que hasta da risa, ¿no? Un poquito la cara que hace, ¿no? Se ve el esfuerzo y entonces uno puede, sabes, yo así me identifico con eso. Tratas de detener en tu vida el pecado, tratas de detener en tu vida con esas fuerzas. No quieres ya seguir pecando, no quieres seguir el mismo tren de vida y estás siendo estirado queriendo hacer lo bueno. Señor, yo quiero agradarte. Y en ese sentido, ese Spider-Man, al final me doy cuenta que termino siendo yo, ¿verdad? Soy yo, esa es mi propia lucha. Ahí está. Yo no sé tú, pero así me siento yo. He pensado mandar a hacer una playera donde esté ahí esa figura, ¿no? Más que yo creo que luego me meten al tambo por andar copiando derechos de autor, ¿no? Pero siento que así está uno estirado. Continuamente quisiera hacer lo bueno, pero siempre termino haciendo lo malo. Tal vez esa es tu propia lucha, ¿verdad? Tal vez tú estás también igual, estirado para un lado y para otro, queriendo hacer lo bueno y no haciéndolo. Tal vez hoy mismo estabas peleando con eso. Tal vez hoy mismo no querías venir, tenías otras ganas de hacer otras cosas. Tal vez hay otras cosas interesantes que hacer, o seguramente, y hay una lucha ahí.
Tu espíritu por un lado dice, no, tienes que ir a la casa del Señor. Y por el otro lado la carne te dice, no, pero es que no, hoy no quiero, hoy es otro día, hoy tengo que descansar, hoy me siento mal, hoy tantas cosas que hay. Y uno se siente estirado continuamente por esas dos grandes fuerzas. Esto es lo que Pablo dice. Y es una lucha miserable. Es una lucha que nos lleva a sentir lástima por nosotros. Eso es lo que se refiere, miserable de mí. Qué fea situación es, qué dolorosa es nuestra situación. Eso es lo que Pablo dice. Pero la buena noticia, yo creo, es que esa batalla sí se puede ganar. ¿Sabes? El problema de estar luchando así es que tú estás queriendo agarrar dos cosas a la vez. Y no se puede vivir así. No puedes vivir agradando a la carne y agradando al espíritu a la vez. Y esa es la trampa. Esa es la trampa. Cuando uno quiere agradar a Dios, quiere empezar a incluir en su vida ciertas cosas buenas. Venir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Uy, ya si vienes el miércoles de oración, ya eres top. Pero no quieres soltar las otras cosas. Para muchos, la vida espiritual es diferente de la vida normal. La vida secular se conoce. Incluso esa palabra hace una distinción. La vida religiosa y la vida secular. Como si fueran dos cosas diferentes. Por eso luego de repente me causa curiosidad o no sé, risa, no sé. Cuando la gente me dice, pastor, ¿y usted trabaja? Pues es como si ser pastor no fuera un trabajo en sí, ¿no? Además, decía una hermana una vez, o sea, no solo es nuestro pastor, es nuestro psicólogo, nuestro consejero matrimonial. A veces van en la noche a ayudarnos hasta a llevarnos a tal lugar o tal cual. O sea, uno hace tantas cosas, pero es que tenemos la idea de que hacer algo para la iglesia y hacer algo fuera de la iglesia, me estoy refiriendo a las cuatro paredes, como que fuera diferente, ¿no? Como que aquí me puedo portar de una manera, aquí vengo a beber de la palabra del Señor, aquí vengo a estar en un oasis donde el Señor me refresca con el agua, y luego voy a salir en toda una semana al desierto. Y el próximo domingo llego todo sediento. Ya llega el domingo. Ay, otra vez. Y salen y a la misma, y a la misma, y a la misma. Y Pablo dice, miserable de mí. Esto es una situación triste. No se trata de agregar cosas a tu vida. Se trata de ser transformado. Y ser transformado, te decía yo, que es una batalla que se gana simple. Porque la paradoja de todo esto es que esta, aunque es la madre de todas las batallas, se gana no peleando, sino rindiéndose. Ese es el punto. Y me encanta porque te he dicho muchas veces que la Biblia está llena de paradojas, respuestas que para nosotros no son lógicas. Eso significa una paradoja. Cosas que nosotros pensaríamos que es de una manera, la lógica nos dicta que es de una manera, pero cuando lo haces al revés, resulta ser la respuesta. El Señor Jesucristo nos dijo varias de ellas. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa mía, la encontrará. Esas son paradojas. Y esta es una de esas paradojas. ¿Quieres ganar esta batalla realmente? ¿Quieres dejar de sentirte miserable como Pablo? Tienes que ganar soltando, rindiéndote. ¿Recuerdas Zacarías 4:6? Cuando el Señor le dice a Zorobabel, recuérdales que no es con espada, no es con ejército con el que van a ganar, sino con mi espíritu. Hay un canto viejito cristiano que dice eso, ¿no? Que esta batalla no se gana ni con fuerza, ni con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y uno tiene que comprender, no puedo yo ganar esta batalla, no puedo, ni Pablo podía. Y mira que decir ni Pablo son palabras mayores.
Pero vamos a leer el versículo que sigue. Tan solo el versículo que sigue, ahí en Romanos capítulo 7 que leímos, 24 decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego que dice, todos juntos vamos a leer esta parte: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Hasta ahí si quieres. Pablo nos dice: ¿cómo me voy a librar a esto? Por medio del Señor Jesucristo. Gracias a Dios que hay una manera de ser libre. Gracias a Dios que sí la hay. Todo el capítulo 8 nos va a narrar cómo se vive esto, cómo es esto. Por eso el cristiano que quiere hablar de la guerra espiritual, de la santidad, de vivir bien para Dios, todo como quieras ponerlo, y se basa en Romanos capítulo 6 o incluso en Romanos capítulo 8, no ha entendido que todo esto es un set que Pablo está estableciendo, es un argumento para decirnos: mira, sí somos esclavos, sí, Dios nos liberó de la carne, sí hay una lucha en la carne, pero por Cristo se puede vivir de una manera diferente y hay una victoria. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Aunque sigamos en esta carne, ¿se acuerdas lo que Pablo decía? Dice: yo sé que en mí, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Fíjate, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás luchando? Quieres hacer lo bueno, pero hay algo que te hace desear otras cosas, ¿o no? ¿Quieres venir a la iglesia? Pero tu cuerpo está cansado, o tu mente está preocupada, o muchas gracias, o tantas cosas, ¿no? Que luego ponemos como pretextos, porque nuestra carne está sintiendo cosas, nuestra carne está percibiendo cosas. Y creo que ese es el punto número uno por el cual generalmente perdemos la batalla, que estamos tan acostumbrados a escuchar a nuestra carne. Desde niños, desde bebés, aprendimos a escuchar a nuestra carne. Cuando tú eras un bebé y todavía no tenías ni siquiera concepto del bien y del mal, aprendiste que si tenías hambre y llorabas, alguien iba a venir a darte de comer. Desde niño aprendiste que si sientes algo y lo manifiestas, algo va a suceder. Con el tiempo ya no necesitas que alguien lo haga por ti, tú mismo lo haces. Cuando eres un niño un poquito más grande, tienes hambre y espero que no tengas que decirle, o no hayas tenido que decirle a tu mamá: mamá, tengo hambre, ¿verdad? Normalmente tu mamá ya sabe a qué hora deberías de comer, pero luego tú empiezas a alimentarte. Con el tiempo también te das cuenta que hay cosas que te gustan más que otras, ¿verdad? Y entonces a unas te las devoras y a otras les haces cara de fuchi. ¿Sabes? Tenemos tantos años haciéndole caso a nuestra carne que nos resulta imposible creer que hay otra manera. Pero sí la hay. Sí que la hay. ¿Recuerdas allá en Juan capítulo 4 cuando te decían las semanas pasadas que Jesucristo les dice a sus apóstoles: miren, yo tengo otra comida más interesante, más importante, más deleitosa, más benéfica? Y ustedes no la entienden. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a venir después que Cristo resucitara. Ustedes todavía no entienden esto, pero nosotros sí lo deberíamos entender. Hay cosas más interesantes, más deseables, mejores, pero no estamos acostumbrados a ello. No estamos acostumbrados. Es más, estamos tan acostumbrados a lo opuesto que cuando nuestro espíritu siente algo, lo pasamos por alto. Tu espíritu te dice, tan solo por poner un ejemplo, lo he estado poniendo, pero esto aplica en toda tu vida. Por poner un ejemplo, tu espíritu te dice: hoy quiero alabar a Dios. Hoy quisiera de veras que Dios esté conmigo, estar con Dios. Eso te dice en la mañana.
Pero luego vienen otras cosas. No, pero tengo que hacer tal cosa. Si quisiera, pero es que. ¿Y qué tal si el pastor habla y dice? Y a muchos, esa batalla simplemente ni la entienden, ni la pelean. Se dejan llevar por lo que están acostumbrados a hacer, hacerle caso a la carne. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5:16, que les mencioné hace un momentito, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tu carne quiere cosas, es un hecho. Pablo nos dice: en mí sigo queriendo hacer esas cosas, sigo deseando aquellas cosas que antes hacía. Sigue habiendo en mí la tentación, sigue habiendo en mí el deseo de hacer las cosas no como Dios dice, sino como yo digo. Eso va a seguir hasta que te mueras. Pero dice, pero en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, yo sí quiero hacer el bien. Y entonces, si sí quieres hacer el bien, la pregunta entonces es: ¿a quién vas a obedecer? Porque ¿recuerdas esa imagen? O sea, tienes que soltar a alguien. Y eso significa que sueltas a uno y obedeces al otro. Y eso es lo que Pablo dice: no puedes hacer lo que quieres. Dice: estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Entiendes? Entonces tienes que soltar uno. No puedes obedecer a los dos, no puedes satisfacer a los dos. Tendrás que soltar uno. Y es donde se pone difícil para la mayoría. No saben cuál soltar. No saben que soltar la carne es mucho mejor que soltar al espíritu. La Biblia le llama a esto la manera de vivir, o también conducta. Hay una palabra en el griego que se utiliza, sobre todo en el Nuevo Testamento, para esto: nuestra manera de vivir. ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Te digo que algunos quieren agregar simplemente a su vida a Dios, pero lo que la Biblia nos dice es: no. Esto tiene que ver con todo lo que haces. ¿Cómo piensas? ¿Cómo te expresas? ¿Sabes? ¿Cómo te vistes? Ahí se refleja tu manera de vivir. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo eres en tus tratos, tus negocios? ¿Cómo eres en tus relaciones con los demás? Todo eso es tu manera de vivir. Ahí es donde te digo que no puedes separar lo secular de lo eclesiástico, de lo religioso. Todo es una cosa. Y la Biblia nos menciona una y otra vez esto mismo que te estoy diciendo. Hay una sola manera de vivir. Allá en Primera de Pedro, tan solo vamos a leerlo para que entiendas de qué nos está diciendo. Pedro nos dice allá en primera de su carta, Primera de Pedro 1:15, dice: sino como aquel que os llamó es santo. Si quieres, luego en la transmisión o algo, luego lo buscas si quieres, para que no te pierdas, porque luego vamos a ir rápido. Pero Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que no nos dice: mira, obedécele en unas cosas sí, en otras no. No, en todo lo que haces tienes que ser santo. Eso implica lo más íntimo de tu recámara, lo más público de lo que haces. En todo tiene que haber santidad. También nos dice allá Efesios 4:22 al 24. Te digo que si quieres no lo busques, nada más escucha. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice aquí: y vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad.
Esto es lo que habla otra vez de cómo uno debe de ser, no en un lugar nada más, no en ciertos entornos nada más, no en ciertas situaciones nada más, en todo, con cierta frecuencia. Desde que he sido cristiano, me he encontrado hermanos que dicen: sí, pero es que en mi trabajo no se puede hacer así. Uy, no, es que si yo hiciera las cosas como se deben, ya te habría quebrado. No, es que tú no sabes, en mi trabajo hay que hablarles de esta manera, si no, no te escuchan. Con mucha frecuencia escucho que uno piensa que la manera de vivir del mundo es mejor, o es la única, o es la que funciona. Pero el apóstol Pablo nos dice: no, eso ya déjalo. Despójate de ello. Ese despojaos, te lo he dicho otras veces, Pablo está diciendo como si tú te quitaras una ropa que está muy sucia, muy asquerosa. Quítatela, no te la vas a quitar y la vas a doblar para volverla a usar. No, ya échala a la lavadora, ¿no? Y piensa a lo mejor en los calcetines de los adolescentes que cuando finalmente se los quitan se van corriendo solos a la lavadora, ¿no? No se preocupan por quién va a verlos, ¿no? Quítatelos. Deséchalos, están apestosos. Así es nuestra vieja manera de hacer las cosas. Esa es la imagen que Pablo quiere que entendamos. ¿Sabes qué? Nada de eso funciona, nada de eso sirve, nada de eso es mejor. Quítatelo, deséchalo. La pasada manera de vivir. En segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. No hay algo que uno deba retener de lo viejo. No hay nada. De verdad que uno tiene que comprender que en realidad uno debería de avergonzarse de quien era. Lo he dicho yo varias veces, hablando de mí, ¿verdad? Porque entre más voy entendiendo, espero, madurando en el Señor, más me apena lo mucho que yo hacía, incluso ya siendo creyente. De verdad, cuán carnal era, cuántas cosas hacía que hoy me dan mucha vergüenza. Y por eso si alguien algún día me conoció cuando era joven, cuando era niño, y dice: uy, ahora ese es pastor, tiene razón. Tiene razón, yo no hubiera dado un peso por mí, yo tampoco hubiera querido que yo fuera pastor, yo no hubiera deseado que alguien como yo fuera pastor. Mas gracias doy a Jesucristo, mi Señor, porque me ha hecho libre, porque me ha ido transformando, y porque todavía hay cosas en las cuales de repente me doy cuenta, como el apóstol Pablo: todavía hay cochinada en mí, quiero quitarme de esto. Gracias al Señor, que por Él se puede ganar. Bendito sea el Señor, porque esta batalla Él la ganó con su poder, con su espíritu. Así que bendito sea el Señor. Tenemos que aprender a vivir en esa victoria. El cristiano no vive en una batalla perdida, sino en una ganada. El apóstol Pablo nos dice que esta batalla es tan intensa que a veces él mismo la perdía. Y ya te he explicado que cuando el apóstol Pablo nos dice eso, no quiere decir que pecaba en las cosas que nosotros consideramos pecados. Nosotros consideramos pecados nada más 3 cosas: matar, robar y ¿cuál es otra? Tomar o alguna cosa así. Normalmente cuando una persona le dice si eres buena o eres mala, dice: yo soy bueno, yo no mato, yo no robo y alguna otra cosa, ¿no? O sea, pues, como si eso fuera lo único malo que hay en la vida, ¿no? Hay un montón de cosas malas, hay un montón de cosas que quedan cortas de agradar a Dios. ¿Sabes? Incluso cuando quieres hacer lo bueno, y ahí viene la trampa de la cual Pablo nos habla también. Incluso cuando quieres hacer lo bueno, que has entendido que eras esclavo, vas a hacer las cosas mal por naturaleza, porque las vas a hacer en tu carne.
Piensa en alguien que, por ejemplo, está tomando tanto que ya se dio cuenta, había pasado desde antes, pero finalmente alguien le abre los ojos, algo le abre los ojos y se da cuenta que ha destrozado su familia, que ha arriesgado su trabajo, no sé qué haya pasado, y entonces dice: necesito dejar de tomar. ¿Qué es lo que hace? O vaya, hace un juramento, promete, se pone de rodillas y le dice: ahora sí, de veras te juro, mi amor. Y todas esas cosas son buenas, buenos deseos, una lucha genuina, pero en la carne. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y eso es lo que Pablo nos dice. ¿Te acuerdas que te decía que hay un amo vil? Pero hay un amo que no es vil. Es la ley. La ley es pura y santa, el apóstol Pablo nos va a decir. La ley es dada por Dios. La ley es la que nos ilustra cuando estamos en pecado. La ley es la que nos lleva a vivir en santidad. Así que la ley es como nuestra nana, nuestro ayo, dice la escritura, aquí mismo en este pasaje. La ley nos guía, pero si la tomas como amo, es un amo ineficiente. Mira, a mí me pasa muchas veces también. No quisiera platicarte todas las veces que me encuentro en esta situación, pero aún queriendo lo bueno, me pasa. Cuando estoy meditando, por ejemplo, el domingo en la noche, recordando qué dije, qué hice, a veces no tengo yo que recordarlo, mi propia esposa me lo recuerda. Oye, dijiste esto, no seas bárbaro. A veces no me doy cuenta, a veces yo digo: no, pero pues es que no tiene nada de malo, sí, pero fulano de tal. A veces lo justifico, no, bueno, pero pues no lo dije por él, o no lo dije por ella, o no se trataba de esto, no se trataba de aquello. Pero cuando me voy en oración, me doy cuenta que me quedé corto. Y quiero confesarles esto. Con mucha frecuencia quisiera decirle al Señor: mejor ya no, Señor. No sirve de mucho que yo predique. Yo quisiera que cuando yo les enseñara la palabra del Señor, tu vida fuera transformada. ¿Sabes por qué lo deseo? Porque el Espíritu Santo lo desea. Que tu vida sea transformada. Yo desearía que cuando yo te expongo la palabra del Señor, allí en tu corazón, en tu mente, se abrieran tus ojos y entonces tú dijeras: tengo que hacer un cambio, y este mismo día empezaras ese cambio. Pero cuando llega a la realidad de lo que acabo de predicar y digo: Señor, qué corto me quedé. Me duele que veo la indiferencia de muchos. Veo que muchos están más preocupados a qué horas acaba el pastor. Veo que muchos se enojan pensando que su esposa me dijo algo y por eso le estoy echando una pedrada. Veo que otros dirán: sí, cierto, pero no hacen nada. Veo otros que estarán: ya ves, te estoy diciendo. Pero pocas veces veo que alguien diga: Señor, por favor, perdóname. Y es cuando digo yo: no puede ser que la palabra del Señor esté fallando, porque es efectiva. Debo ser yo. No sé hablar. Soy tosco para las palabras. Entiendo las cosas, pero no sé explicárselas. Me frustro y digo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no vendrá alguien que hable en lugar tuyo, Señor? Muchas veces en la mañana le estoy diciendo: Señor, mejor manda a alguien más que predique. A veces quisiera mejor no tener que ser yo el que está al frente, porque aún queriendo hacer lo bueno, a veces lo hago en la carne. Si no todo, una parte cuando menos. Y me siento miserable como Pablo, aún haciendo lo bueno, porque terminas haciendo las cosas religiosamente. A eso
le llamamos ser fariseo. Sabes qué tienes que hacer, has aprendido, alguien te ha enseñado, sabes que las cosas están mal y sabes cómo se solucionan. ¿Y sabes qué es lo que haces? Lo haces en tus fuerzas. Mucha gente cuando ya viene a Cristo y Dios está cambiando sus vidas, y yo me entero porque me han platicado de alguna lucha que traen en su interior, luego les pregunto: hermano, ¿cómo vas con este hermano? ¿Cómo va con eso? Y normalmente me dirán algo así: ahí vamos, pastor, ahí vamos luchando. Algunos me dicen: sigo trabajando en ello. Pues es que tú no tienes que trabajar en nada, más bien tendrías que soltar. Tendrías que ya dejar de trabajar, tendrías ya que dejar de hacer las cosas en tu carne. Porque aún la ley, cuando te atas a ella, es una esclavitud. Y por eso muchos encuentran que la vida cristiana es más bien miserable. ¿Te ha pasado? La mayoría piensa que ser cristiano es una de las cosas más aburridas que hay, o es una de las cosas más difíciles que hay, o es una de las cosas más imposibles que hay, porque lo piensan en términos de: es que tienes que hacer esto, es que si eres cristiano no debes hacer aquello, debes hacer esto. Todos son términos religiosos, términos de la ley. Y Pablo nos dice: ¿sabes qué? La ley es buena, pero nada más para mostrarnos, no para esclavizarnos a ella. Cuando tú luchas con eso, vas a sentirte miserable, como Pablo se sentía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate lo que dice el versículo 7 ahí de Romanos capítulo 7, Romanos 7, del 7 al 10, hablando de esto, que aún significa querer hacer lo bueno, ¿no? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dios nos libre, ni se te ocurra decirlo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sabes, estas son palabras que no son fáciles para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Parece que Pablo está hablando en acertijos. Para entender este pasaje, uno tiene que entender que Pablo está armando un argumento legal. Y si has leído cualquier documento legal, te va a pasar lo mismo que cuando lees a Pablo. No le entiendes nada, solo los abogados le entienden. Bueno, como los romanos sabían muy bien estos términos, porque se inventaron en Roma, en esa época estaban en auge, las personas de cierto nivel cultural hablaban de esta forma, así que para ellos era muy natural. Pero no es tampoco tan difícil de entender, solo basta empezar a poner cierta atención al orden de lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo aquí en esta parte lo que nos está diciendo es que la ley para lo que sirve es para enseñarnos qué está bien y qué está mal. ¿Recuerdas en el huerto de Edén, cuando Dios hace a Adán y a Eva? Dice allá el versículo 24 del capítulo 2 que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? ¿Porque la intención de Dios es que anduviéramos siempre desnudos? No, porque no había ley que lo prohibiera. Y como no había ley que lo prohibiera, conocimiento del bien y del mal no era pecado. ¿Sabes? Era tan fácil la vida. No había pecado. Es más, no quiero decir una blasfemia, pero solo para identificar lo que te estoy diciendo. Podría ser que tú ofendieras a alguien, golpearas a alguien, y no sería contado como pecado porque no habría ley contra ello. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿entiendes? Éramos tan bendecidos y no lo sabíamos. Reclámenle a Adán y a Eva.
pero tú y yo lo hemos hecho. Si no hubieran sido Adán y Eva, hubiéramos sido tú y yo. Porque desde niños lo entendemos. Fíjate, cuando tú tienes a un bebé de brazos todavía y te empieza a pegar, espero que no te enojes pensando que ese es un niño malvado, ¿verdad? Niño perverso, está pegándole a su propio padre, ¿verdad? Pues no, entiendes que es un bebé, entiendes que no tiene esa conciencia. Tratas de enseñarle, tratas de irle mostrando poco a poco el camino, pero cuando el niño no es capaz de entender qué es bueno y qué es malo, no se le toma como ofensa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y entonces, para que pudiéramos saber, una vez que tomamos la pésima decisión de querer nosotros decidir lo bueno y lo malo, allá en el huerto de Edén, cuando comimos del fruto, cuando nosotros tomamos esa decisión, necesitamos alguien que nos guíe a saber objetivamente qué es bueno y qué es malo. Y a eso le llamamos la ley. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando yo no te entendía nada, pues vivía libre de la ley. Pero ya cuando entiendo lo que es bueno y lo que es malo, entonces tengo que obedecer la ley. Entonces sí se cuenta el pecado. Esto es lo que Pablo nos dice, ¿sabes? Así que uno hace bien en entender la ley. Cada cosa. Uno tiene que saber lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para saber lo que a Dios agrada y lo que no. Lo que agrada a la carne y lo que agrada al espíritu. Esa es la ley. Y la ley nos guía santa y puramente hacia obedecer a Dios voluntariamente. Gracias a Dios por la ley. Pero si te quieres vivir así estrictamente bajo la ley, te vas a dar cuenta que no se puede. Te vas a dar cuenta que no se puede. Vas a terminar siendo como los fariseos en épocas de Jesús. Muy rectos, muy derechitos, muy buenas personas en todo, pero por dentro vacíos. ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo les dijo sepulcros blanqueados? Por fuera estáis hermosos, pero por dentro estáis llenos de carroña, de podredumbre. Cuando uno quiere seguir a Dios haciendo religiosamente, eso es lo que se convierte en un fariseo. Sepulcro blanqueado. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Pero, ¿qué nos decía Pablo al final? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Bendito sea el Señor, que sí hay una manera de hacer esto. Ahora, ¿recuerdas Gálatas capítulo 5, versículos 16 y versículos 17? Nos dice, la respuesta es más sencilla de lo que crees. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es todo lo que necesitas saber. Lo demás es la explicación de ello. Te va a decir, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No deberías de preocuparte cuando andas en el Espíritu. ¿Estará bien o estará mal? A Dios Cuando tú andas en el Espíritu, no tienes por qué preocuparte de esas cosas. Estarás haciendo lo correcto. Entonces la pregunta clave no es qué hacer. Está muy claro. Obedece al Espíritu. Sencillo, acabamos. Pero la pregunta clave es, ¿y cómo sé lo que el Espíritu quiere?
¿Cómo sé que es el Espíritu Santo y no mi carne la que quiere esto? ¿Cómo sé que es la voz del Espíritu y no la voz del diablo la que me está diciendo qué hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta. La respuesta más concreta y fácil que te puedo dar es: si se adapta a la Biblia, es del Espíritu. Si no se adapta a la Biblia, no es del Espíritu. Así de sencillo. Uno tiene que someter todo a ese juicio. Se adapta a la Biblia, es de Dios. No se adapta a la Biblia, no es de Dios. No me importa si es del diablo, si hay un demonio dentro de mí, si soy yo, es mi carne, si son mis costumbres, si así me enseñaron, si es mi temperamento. No me importa nada de eso. No quiero nada de eso. Quiero lo que se adapte a la Biblia, porque el Espíritu Santo eso es lo que quiere. Fíjate, tan solo en alguna de tus batallas espirituales, ¿cuántas veces habrá venido a ti un pensamiento que parece santo? Ofendí a Dios. Eso es santo, ¿verdad? Dios, por favor, perdóname. Pero cuando viene ese pensamiento, generalmente viene acompañado, si la cosa es, entiendes que fue grave, vendrá acompañado de: a lo mejor Dios ya no me va a querer. No, ¿cómo voy a ir a la iglesia si mira cómo le fallé a Dios? ¿Cómo voy a orar si estoy bien enojado? ¿Cómo voy a hablar con Dios así? Todos esos parecen pensamientos santos, ¿no? Parecen buenos. Pero ¿encuentras algún lugar en la Biblia donde te diga: ven a mí si andas bien, si no, no vengas? Mira, primero arregla tus cosas y luego vienes a mí. ¿Encuentras algo semejante? ¿Encuentras que Dios te diga: mira, cuando vengas a mí háblame de buenas, si no, no? Eso lo hacen las mamás, ¿verdad? No, tienes que obedecer bien y de buenas. Pero Jesús no hace eso. En ninguna parte de la Biblia encontrarás esas cosas. Todas esas cosas son de la carne. Y decirlo de otra manera es: todo eso es del diablo. No lo quiero. Muchas veces el diablo, la carne, tu propia carne, te va a decir: tienes que agradar a Dios, pero así no vas a poder. Y son cosas del diablo. Tendrás que desecharlos y tendrás que tomar la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. O cuando dice también: al corazón contrito y humillado, no desecharás, Dios. Tan solo por ponerte un caso. Normalmente vamos a querer hacer las cosas en la carne, pero tienes que comprobarlas con la palabra del Señor. O es que fulanito de tal dijo tal cosa de mí. ¿Te consta? No, pero yo lo vi en su manera de decirlo. Es que se le ve la cara. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Deja de pensar mal. Deja de estar interpretando cosas. Mejor piensa bien. No sabes ese pasaje cómo me ha hecho libre. ¿Recuerdas que yo te he dicho que yo tenía un espíritu de rechazo? Literalmente un demonio de rechazo, para que me entiendas. Yo lo tenía. Y gloria a Dios que me liberó de eso. Y ese es uno de los pasajes que me ha mantenido libre desde entonces. Porque mi mentalidad, mi forma de ser era esa. Lo está diciendo por mí. Se están riendo cuando yo llegué, se están riendo de mí.
Esa era mi mentalidad. Pero sabes, Dios me mandó otra cosa. Y no sabes qué feliz vivo, qué bendecido soy al no tener un espíritu de rechazo. Aun cuando de veras me rechacen, no me siento rechazado. Dios es maravilloso. Y esa es la clave de cómo saber si viene de Dios o no viene de Dios. Si estoy haciendo lo del espíritu, estoy haciendo lo de la carne. Si se adapta a lo que Dios dice, es del espíritu, hazlo. Hazlo. No esperes. No tengas temor de lo que va a pasar. No esperes confirmación de otra cosa. Si se adapta a la palabra del Señor, hazlo. Mejor es que te equivoques queriendo hacer el bien y no que dudando hagas lo malo. Piensa, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Cuando tú estás leyendo allá en el libro de Hechos y de repente te vas a dar cuenta que hay un momento en el cual Pablo y los que van con él llegan a una ciudad, empiezan a predicar la palabra y el Espíritu no les deja que prediquen la palabra ahí. Pero ¿cómo? Si quiero hacer lo bueno, si estoy queriendo predicar lo mismo que Jesús me dijo que hiciera, estoy haciéndolo. Pero el Espíritu le dice no. Y entonces se van a otra ciudad. No, aquí sí, porque aquí, mira, sí están bien perdidos estos pobres tipos, necesitan del Señor. Y empieza a predicar y el Espíritu le dice no, Pablo, aquí no. ¿Pero por qué? Si quiero hacer tu voluntad. ¿Recuerdas ese pasaje? Si no, te voy a encargar que leas Hechos. Pero luego tiene que venir el Señor y ponerle una visión en sueños a Pablo, un hombre de Macedonia, que le dice: Pablo, ayúdanos. Es que no tenía que andar por acá, era allá donde el Señor me estaba mandando. Aún queriendo hacer lo bueno, estaba haciéndolo mal. Pero ¿sabes qué es lo que me encanta de eso? Que en ningún momento la visión le dice: Pablo, te voy a castigar porque no estás obedeciendo a lo que te dije. Porque estaba haciendo lo que la Biblia decía. Es mejor equivocarse haciendo lo que la Biblia dice que no haciéndolo. ¿Entiendes? Dios tendrá compasión de ti. Incluso Dios dará fruto, porque aún esa equivocación de Pablo a nosotros nos da fruto, nos ayuda a entender nuestra batalla en la carne. Aún eso Dios lo usa. Pero cuando no haces las cosas a la manera de la Biblia, fracasarás. Ya habrás perdido. Ya habrás soltado al espíritu y dejado llevar por la carne. Esa es la batalla, hermanos. La verdad es que es sencillo, es simple. Hay que tomar una decisión cada vez. Cada vez hay que tomar decisiones. Desde que te levantas, tienes que decidir si te levantas o no. Si te quedas otros 5 minutos o no. Si oras o ya es muy tarde. Si lees la Biblia o no tienes tiempo para eso. Si te pones tal ropa o te pones tal otra. Si te va a ver fulano o perengano o no te importa. Cada día tienes que hacer un montón de decisiones y todas tendrás que evaluarlo conforme a lo que dice la Escritura. Y entre más aprendas a obedecer al Espíritu, más claro escucharás, más fácil va a ser, más sencillo entenderás que es obedecer al Espíritu, porque el Espíritu desea cosas buenas. Si las haces, estás realmente satisfecho. Si las haces, dirás: ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no le creí a Dios tantas veces que me lo dijeron? Dirás: oye, estaba bien fácil, era muy sencillo y yo lo estaba complicando todo por querer obedecer a la carne, por querer obedecer a la ley. No me di cuenta que era tan sencillo como obedecer al Espíritu. Pero ten también clara una cosa. Te dije que el pecado es un amo vil
Te dije que ese no pide permiso para aprovecharse de ti, para esclavizarte, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo no te obliga a nada, a nada. El Espíritu Santo te guía, te muestra, te impulsa, pero la decisión es tuya. Tú tienes que tomar esa decisión. ¿Alguna vez te ha sucedido que le estás hablando a alguien que no te hace caso? Si eres una persona con cierto nivel de educación, en lugar de reclamarle o en lugar de decirle, pues allá todo, normalmente es mejor vas a guardar silencio. Si no me están poniendo atención, pues ¿para qué te hablo? Y generalmente eso lastima tu corazón, ¿no? Pues el Espíritu Santo hace lo mismo. El Espíritu Santo te habla todo el tiempo, el Espíritu Santo te está guiando todo el tiempo, pero si tú insistes en no hacerle caso, fíjate, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando tú no le haces caso al Espíritu, el Espíritu no es un amo que se enoja, es uno que se entristece. Yo no sé tú, pero cuando uno ama a una persona, de verdad ama a una persona, cuando tienes esa clase de amor genuino, apasionado por alguien, y esa persona está triste, a ti también te duele, ¿verdad? Haces lo que sea, payaseas para que se ría y ya no llore más. Haces lo que sea porque esa persona ya no esté triste. Y la verdad es que la mayoría de nosotros, cuando el Espíritu Santo está triste dentro de nosotros, ni le importa, ni cuenta se da. Lo ha ignorado tanto tiempo que ni siquiera se da cuenta que el Espíritu hace tiempo que está callado. Y simplemente vendrá un día en el cual digan, no sé, es que como que ya no siento igual. No sé, es que pastor, pues es que sí, antes venía con muchas ganas a la iglesia, pero como que ya no siento lo mismo. Como que ya no me siento parte de. Y si les preguntas por qué, siempre viene no sé. No sé, es que, no sé, como que ya no se siente igual. Y la respuesta es que has entristecido al Espíritu. Si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad algún día aceptaste a Cristo, ahí está, triste, apagado, llorando, porque un día vuelvan a tener la relación que algún día tuvieron. Pero la mayoría de la gente vive en un no sé. No sé. ¿Por qué ya no vienes? Ay, no sé. Deberías de saber. Deberías de preguntar.
hablo con el Espíritu. Y le pido perdón, le digo, Espíritu, no me dejes de hablar, por favor. No dejes de hablarme. Si yo ando de burro cabezón por otro lado, no dejes de hablarme. Grítame, yo soy muy torpe, grítame, por favor. No me dejes desviarme. Porque amo al Espíritu Santo que está en mí. No quisiera lastimarle. Y ojalá tú tampoco. Ojalá tú tampoco quieras lastimar al Espíritu Santo que está en ti. Porque es lo más preciado de Dios. Su propio Espíritu en ti. Ojalá ya dejes de no saber por qué no. Y empieces a decir, Señor, vuélveme a hablar. Vuelve a estar conmigo. ¿Sabes? Cuando pienso en esta batalla y cuán miserable uno es al perder esta batalla tan chamacamente, lo diría yo. No puedo más que hacer lo que Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque es Él el que ha librado esta batalla. Porque es a través de Él que puedo vivir para el Espíritu Santo. Doy gracias al Padre porque aún siendo juez justo y verdadero, Él envió a su Hijo a pagar por mis pecados, por tus pecados. Doy gracias al Padre porque Él estableció una sentencia y la cumplió en Jesucristo. Doy gracias a Jesucristo porque Él voluntariamente se entregó por mí. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie mató a Jesucristo, Él dio su vida por ti porque te ama. Gloria a Jesucristo, gloria al Padre. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en mí. Y aun cuando muchas veces lo esté entristeciendo, vuelvo a llamarle y de inmediato me habla y de inmediato vuelve a decirme, aquí estoy, yo no me he olvidado de ti, he estado estirando mi mano todo el tiempo hacia ti. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. No tenemos que buscarlo externamente, no tenemos que hacer un peregrinaje, no tenemos que estar en la congeladora a ver a qué horas Dios se conduele de nosotros. Él está allí dentro de ti si tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón. Gloria a Dios, hermanos. Por eso no puedo más que amar más a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que me hace libre de esa maldita cadena, de esa maldita condenación del pecado y de la ley, para poder obedecer al Padre sin tenerme que preocupar por la ley, porque estaré haciéndola aunque yo ni me dé cuenta. Gloria a Dios. No es glorioso nuestro Dios. Por eso todo aquel que no entiende la libertad de la cual hablamos, tal vez, y solo tal vez, lo que pasa es que realmente no has entregado tu vida a Cristo. Has querido agarrar algo, has querido tomar un poco de cristiandad, has querido ver en el buffet de la Biblia qué te acomoda y qué no te acomoda, y entonces has querido hacer una vida ahí cristiana, pero no has entregado tu vida. Lo que necesitas es ser realmente transformado por Jesús, y Él te va a transformar porque Él te va a quitar las cadenas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tú vas a ser una nueva persona. Tú vas a desear nuevas cosas que antes no deseabas. Tú vas a saborear cosas que antes te parecían aburridísimas. Tú vas a ver lo que Dios ve. Vas a escuchar la voz del Señor, no en tus oídos, espiritualmente. Vas a poder ver lo que el Espíritu Santo ve, no con tus ojos, sino espiritualmente. Y cuando lo hagas, serás la persona más feliz de todas, aún cuando estés rodeado de problemas. Aun cuando tu vida exteriormente no haya cambiado, aun cuando el mundo quiera devorarte, tú estarás a salvo en el Señor.
Gloria a Dios por nuestro Señor. Gloria a Dios al Padre. Gloria a Dios el Hijo. Gloria a Dios el Espíritu Santo. No puedes tú dar gracias conmigo hoy. No puedes tú hoy decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque he peleado esta batalla. Ni siquiera la había peleado tal vez y ya la estaba perdiendo. No puedes dar gracias a Dios por ello. ¿Por qué no te tomas un momento para decirlo? Para hablar con Dios. Para reflexionar lo que tengas que reflexionar. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Pero si tienes que dar gracias a Dios, dale gracias. Pero más aún, si no has entregado tu vida, toda tu vida, entrégasela. No esperes más. No vale la pena. No vale la pena. Entrégasela al Señor. Él quiere cosas mejores para ti, mucho mejores. ¿Cuál es tu condición este día? ¿Te sientes miserable como Pablo? Queriendo ya que termine esta lucha. ¿Has peleado esta batalla queriendo hacerlo en la carne, en lo religioso? O tal vez todavía estás esclavo del pecado. ¿Cuál es tu condición? Cristo hoy, en este momento, no quiere que esperes un segundo más. Quiere que seas libre. Y puedes por Él. Clama a Él. No te va a rechazar. No te va a juzgar porque el pecado ya fue juzgado. No te va a recriminar nada, porque todo ya lo pagó Él en la cruz. Ven a Él, dile: Señor, corro a ti, ayúdame. Tal vez tú tengas que decir como aquel hombre: ayuda a mi incredulidad, porque hay cosas que quiero comprobar con mi mente o con mi razonamiento, pero hoy quisiera que más bien tu Espíritu Santo me lo dijera. Ayuda a mi incredulidad. Y si has entendido lo mucho que implica esta batalla y cómo puedes pelearla y ganarla, glorifica a Dios. Dale honra y gloria. Alábale, cántale, grita de emoción, salta de alegría, porque Cristo te ha hecho libre, porque el Padre te ama y porque su Espíritu Santo está contigo. Dile al Espíritu Santo: podemos empezar otra vez. Me das otra oportunidad. No dejes de hablarme. No me dejes en silencio. Te voy a hacer caso esta vez. Deja que sea el Espíritu Santo que te guíe a orar. ¿Qué tienes que decirle a Dios? Deja que sea el Espíritu Santo que te lo diga. Y díselo. No esperes a llegar a tu casa. Este es el momento en el cual la gloria del Señor, su Espíritu Santo, se manifiesta aquí en la congregación de los hermanos.
para consolar, para redarguir, para fortalecer, para alentar. No esperes más. Él está aquí hablándote, queriendo que le escuches. Escúchalo. Mientras tú hablas con Él, déjame hacer una oración. Que mi oración no interrumpa la tuya. Señor, en esta hora no podemos más que asombrarnos de la maravilla que es tu ley para guiarnos a la justicia, al entendimiento de que en la carne no seríamos libres, sino en Jesucristo. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor Jesucristo, gracias por tu Espíritu. Espíritu, gracias por venir a nosotros. Que sea tu obra completa en nosotros, para que glorifiquemos al Padre, y que haciendo lo que tú deseas, realmente obtengamos eso tan maravilloso que tú tienes para nosotros. Que empiece a ver en nosotros ese reflejo de tu obra: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gracias por hacernos libres de la ley, por hacernos libres de la carne, por hacernos libres del pecado. A ti sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén. Quiera Dios que le hayas escuchado. Quiera Dios que hayas tomado hoy la invitación del Espíritu Santo a cambiar, a soltar algo, y que sea la carne lo que sueltes. Que Dios te bendiga.